Cuando nosotros hablamos de función, vamos a hablar de una relación entre dos variables, de manera que a cada valor de la primera le corresponde un único valor en la segunda. ¿Listo? Eso es lo que nosotros tenemos que tener muy en cuenta cuando estemos hablando de funciones. Yo les voy a comentar de que las funciones tienen dos partes. La primera, que se conoce como la variable independiente, corresponde a la primera variable y se le suele asignar la letra x. Va a tener otra variable que es la dependiente y es la que se deduce de la variable independiente y se le suele designar con la letra y o como f de x, que es lo que nosotros vemos en la partecita de acá abajo. ¿Listo? Bueno, entonces, cuando nosotros estemos hablando de funciones o de relaciones más bien, vamos a encontrar dos variables. Una que se conoce como la independiente, que se le asigna usualmente la letra x, y la dependiente, que usualmente se le asigna la letra y. ¿Listo? Vamos a revisar algunos ejemplos. Yo tengo este pequeño ejemplo. Dice, existe una relación entre el número de minutos que hablamos cuando realizamos una llamada desde un celular prepago y el monto de dinero que debemos pagar. En cierta compañía, si habla 1 minuto, debe pagar 80 pesos, si habla 2 minutos, 160 y así sucesivamente. ¿Listo? Entonces, ¿qué sucede, muchachos? Nosotros hablamos de que esto es una relación o, como habíamos dicho, podemos hablar de una función. ¿Cómo entonces aquí tenemos que preguntarnos cuáles son las variables? ¿Qué es lo que está cambiando en este ejercicio? Tenemos dos cosas que son las que cambian. La cantidad de minutos que nosotros estamos hablando y la cantidad que nosotros tenemos que pagar por esos minutos que hablamos. ¿Listo? Entonces, esas son las dos variables. El costo de la llamada y los minutos que yo esté hablando. De esta manera, nosotros vamos a decir que la variable independiente son los minutos que se habla. ¿Por qué? Porque el costo de la llamada depende siempre de la cantidad de minutos. Es decir, yo primero hablo o gasto una cantidad de minutos y dependiendo de eso voy a tener que pagar o se me descuenta. Entonces, de esta forma, el costo de la llamada va a ser la dependiente. Si yo hablo 10 minutos, voy a pagar 800 pesos para este caso, ¿no? Para el caso de este problema. Bueno, voy a hacer una Entonces, verán, nosotros hemos estudiado hasta en la anterior clase estábamos estudiando lo que son las ecuaciones de primer grado. El día de hoy nosotros vamos a mirar otro tipo de ecuaciones que son las de primer grado en las que se incluyen dos variables. ¿Listo? Entonces, ¿qué significa que tiene dos variables? Significa que tiene dos incógnitas y que usualmente se lo escribe de esta forma. ¿Listo? Va a ser ax más by igual a c. Entonces aquí tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Las letras a, b y c son números, es decir, son los coeficientes.
En este caso, pues, luego, o mejor dicho, luego lo reemplazaremos por números y lo único que vamos a tener o vamos a encontrar en este tipo de ecuaciones es que van a tener dos variables, la x y la y. ¿Listo? Nosotros pues en los ejercicios anteriores y todos los casos anteriores trabajamos con ecuaciones en donde únicamente estaba la x. Pero ahora nosotros vamos a empezar a trabajar con este tipo de ecuaciones. Esto tiene un estudio más profundo que lo haremos después y, y bueno, le daremos un estudio diferente. Por lo pronto, lo que nos interesa es conocer cómo, cómo nosotros vamos a utilizarlas. Entonces, de esta ecuación que nosotros estamos revisando, la variable x corresponde a la variable independiente y la variable y corresponde a la variable dependiente. La letra c simplemente es un término independiente. ¿Listo? Vamos a revisar. Bueno, este tipo de ecuaciones, como les comentaba, lo revisaremos más adelante, tiene digamos, una solución que corresponde a un par ordenado, un valor en x y un valor en y, que luego se representan en el plano cartesiano. ¿Listo? Vamos a revisar entonces. Estos que ustedes ven en la parte de abajo son los ejemplos. Entonces, nosotros vamos a ir mirando qué es lo que tenemos con nuestra forma general, que sería la que está en la parte de acá arriba, ax más by igual a c. Lo primero que nosotros habíamos hablado es que las letras A, B y C son números. Entonces miremos que en este primer ejemplo que aparece aquí dice 3x más 2y igual a 9. La variable, o mejor dicho, la letra A se ha reemplazado por el 3, la letra B se ha reemplazado por el 2 y la letra C se ha reemplazado por el 9. Miren que son los coeficientes o son números, mientras que las letras X y Y no cambian. En este caso, esas son las variables. Miremos otro ejemplo. En el siguiente que aparece a la derecha, la letra A se ha reemplazado por menos 2. La letra B se ha reemplazado por 5. Y la letra C se ha reemplazado por menos 12. En el siguiente ejemplo, miramos que no solamente tienen que ser números enteros, también se puede trabajar con fraccionarios, como vemos en este caso de acá. La letra A se reemplaza por 2/3, la letra B se reemplaza por menos 1. Recordemos nosotros que si no tiene coeficiente la variable, estamos hablando de que implícitamente se encuentra el 1. Aquí por eso tenemos menos 1. Y que la letra C se reemplazó por 3/4.
Entonces nosotros vamos a hablar de lo que es una ecuación general de la recta. Nosotros ya conocemos que la ecuación con dos variables es de esta forma: ax más by igual a c. ¿Listo? Cuando nosotros vamos a hablar de la ecuación general de la recta, que también se conoce como función lineal, tiene una característica específica, que es la siguiente. La letra C se pasa a la izquierda, al primer miembro, y se iguala a 0. ¿Listo? Revisémoslo con lo que hemos estado trabajando en las clases anteriores. La letra C está... bueno, eso ahorita no hablemos del signo, simplemente que nosotros, si está en el segundo miembro, lo ponemos en el primer miembro. ¿Listo? En este caso, como en el segundo miembro no nos queda nada, nosotros vamos a dejar el 0. ¿Listo? Y nos queda en el primer miembro las variables y lo que habíamos hablado de los coeficientes. Esto es lo que se conoce entonces como la ecuación general de la recta, o también como la función lineal, esta partecita de aquí abajo. Se dice que es una función lineal o la ecuación general de la recta porque cuando se hace una gráfica nos corresponde a una línea recta. ¿Listo? Revisemos los ejemplos. Nosotros vamos a tener una ecuación entonces de dos variables. ¿Cuál es la característica? Miren que está igualada a 0. Siempre en los tres ejercicios que aparecen ahí, en el segundo miembro nosotros tenemos es el 0. Y en el primer miembro nosotros vamos a tener los coeficientes y las variables. Vamos revisando aquí qué es lo que tenemos en este primer ejemplo. Las letras A, B y C habíamos hablado que son los números, los coeficientes. A se reemplazó por 2, B se reemplazó por 5 y la letra C se reemplazó por menos 3. ¿Listo? Mientras que las variables X y Y se encuentran en su posición normal. Bueno, en el siguiente caso nosotros también vemos que está igualada a 0 y nosotros vamos a tener en cuenta que la letra A se reemplazó por menos 5, la letra B se reemplazó por 7 y la letra C se reemplazó por menos 9. Las variables quedan en este caso en el puesto que ustedes tienen. De igual forma, con el tercer ejemplo, miramos que no solamente tienen que ser números enteros, sino que también pueden ser números racionales o fraccionarios. Letra A se reemplaza por 2/3, la letra B se reemplaza en este caso, miremos lo que es el 1, no está escrito pero aparece siempre acompañando a la variable, y tenemos que la letra C se reemplazó por menos 2/5.
siempre igualado a 0. Entonces, sucede que nosotros vamos a tener algo que se conoce como la ecuación explícita de la recta. La ecuación explícita de la recta, o también conocida como la forma explícita de la función lineal. ¿Cuál es la característica que nosotros vamos a tener entonces? En el primer miembro, únicamente la variable y va a estar igualada a m multiplicado por x más b. Entonces, ¿qué característica tiene esta ecuación que ustedes están viendo? Que en el primer miembro está la variable y sola, mientras que en el segundo miembro nosotros tenemos la variable x con su respectivo coeficiente y un término b, pues que sería el independiente. ¿Listo? Entonces, se caracteriza porque en ella está despejada la variable y vamos a mirar algunos ejemplos. En estos ejemplos miremos que en el primer miembro solamente aparece la variable y, mientras que en el segundo miembro nosotros tenemos es el coeficiente y la variable x seguido de un término que es independiente. ¿Por qué decimos que es independiente? Porque no tiene ninguna variable. Otro ejemplo, la variable y sola, y en el segundo miembro nosotros tenemos nuestro coeficiente, la variable x y el término independiente. ¿Que tienen que ser siempre enteros? No. Miren que puede cambiar a fracciones. Sin embargo, cuando nosotros estamos hablando de esta ecuación explícita, siempre tiene que estar despejada la y. Es decir, en esta parte no podemos tener ni un medio, ni 2y, ni 3/3. No, bueno, en este caso no podríamos tener ni fracciones ni enteros. Siempre tiene que estar es sola. ¿Listo? Y en el segundo miembro nosotros sí vamos a tener entonces sí vamos a tener en este caso pues diferentes coeficientes, como aquí tenemos el menos 2/3 y el término independiente el menos 4. Podemos tener otro ejemplo. En el primer miembro está la y solita y en el segundo miembro está también la x sola, que ya habíamos hablado que si está sola va a tener un 1 más un término independiente que va a ser el 2/5. En algunos casos incluso solamente aparecen las dos variables sin el término independiente, pero siempre en el primer miembro va a estar la y sola. Hasta ahí, chicos, por favor. Inquietudes, que de pronto qué dificultades hay. Cuénteme. Bueno, ¿en todo el proceso o en qué parte en específico? Ya,
O sea, justamente lo que nosotros tenemos que recordar es eso, ¿no? O sea, lo que nos están pidiendo es que dejemos la variable y en el primer miembro. Es decir, hay que dejarla o dejarla sola. Eso es lo que se está pidiendo, que es lo que se conoce como la ecuación explícita. ¿Listo? En este caso, entonces, yo empiezo dejando este término o el 5y lo tengo que dejar solo. Es por eso que yo transpongo los otros dos términos, el 10x y el menos 15. Es decir, los paso al segundo miembro. Y luego yo tengo que dejar la y sola. En este caso miren que está acompañada del 5, entonces tengo que quitar este 5. Recordemos que en este caso está multiplicando, entonces pasa a dividir. ¿Listo? Que eso sería lo que yo estoy tratando de hacer. Y dejo la y sola y en el otro lado tengo todos los términos y también el coeficiente que estaba acompañando a la variable y. Y luego pues ya hacemos este proceso. Si estamos de acuerdo hasta ahí. Bueno, vamos a revisar entonces otro ejemplo y espero de que cuénteme. Bueno, en este ejemplo 2 nos dicen hallar la ecuación explícita de la ecuación 3x menos 2y más 6. ¿Qué es lo que tenemos que realizar? De igual forma, vamos a dejar la variable y sola en el primer miembro y, y el resto de términos que acompañan o están en el primer miembro los vamos a mover al segundo miembro. Entonces, el 6 positivo que está en el primer miembro lo pasamos al segundo miembro y nos queda como menos 6. El 3x, mírenlo aquí, está positivo, entonces pasa al segundo miembro con signo negativo, menos 3x. ¿Listo? El siguiente paso es que nosotros tenemos acompañado la y por su coeficiente, que es el menos 2. Entonces, este coeficiente que está multiplicando a la y va a pasar a dividir. Lo podemos hacer de esta forma, ¿no es cierto? También. En este caso no está planteado aquí, sin embargo nos dice que podemos cambiar el signo. Una ecuación como esta se le puede cambiar todos los signos, es decir, se reemplaza cada uno de los signos por su signo contrario. Menos se convierte en más, menos 3 quedaría más 3 y menos 6 quedaría como más 6. En este caso se le cambiaron todos los signos y nosotros ya podemos continuar con la operación. Esto ahora que terminemos esta primera parte, lo revisamos y lo hacemos ahora con un ejemplo. Y luego nosotros, el 2 que está multiplicando a la y pasa a la parte del segundo miembro dividiendo, que es lo que yo les comentaba aquí.
Si el 2 está multiplicando la y, pasa a dividir. Nos queda 3x más 6 sobre 2. Como en el caso anterior, nosotros podemos separar el numerador que está representado con sumas, representarlo de esta manera. 3x sobre 2 más 6 sobre 2. Y luego realizamos las simplificaciones. 3 dividido entre 2 no se puede realizar. Entonces nos queda 3 medios de x más 6 medios, que sería 6 dividido entre 2, nos queda 3. Y esta sería la ecuación que se está pidiendo. Cuando yo quiero hacer el proceso contrario, lo que nosotros vamos a hacer es de la ecuación explícita pasarnos a la ecuación general. Para eso transponemos todos los términos del miembro izquierdo o del segundo miembro al primer miembro y lo igualamos a 0. Hallar la ecuación general de la ecuación y igual a menos 4x más 3. Vamos a transponer los términos. Si en el segundo miembro tengo estos dos términos, yo tengo que pasarlos al primero. Si aparece este término con el signo menos 4x, vamos a pasarlo hacia el primer miembro, que sería 4x. ¿Por qué? Recordemos que se cambia el signo. Si está negativo, en el primer miembro lo colocaríamos como positivo. De igual forma, si el 3 está positivo en el segundo miembro, al pasarlo al primer miembro, quedaría como negativo. Y ya encontramos lo que se nos pide. Otro ejemplo, en caso de que tenga fracciones. Y igual a 3 cuartos de x menos 2. Lo que nosotros vamos a hacer es transponer los términos. En este caso, nosotros vamos a mover del segundo miembro el 3 cuartos de x, lo vamos a pasar al primer miembro. Si está positivo, pasa con signo negativo. Menos 3 cuartos de x más y. El menos 2, si está en el segundo miembro con signo negativo, lo pasamos al primer miembro con signo positivo. Y como en el segundo miembro ya no tenemos términos, nos queda igualado a 0. Recordemos aquí lo siguiente, que la ecuación general no puede tener fracciones, siempre son enteras. De esta por esto, nosotros dice que se hacen enteros sus términos. ¿Cómo se hacen enteros los términos? Se multiplica por el mínimo común múltiplo. En este caso sería multiplicar por este 4. Todos los términos se multiplican por 4. El 4 al multiplicarse por 3 cuartos se cancela y únicamente queda el 3 menos 3x, 4 por y, 4y, y 4 por 2 queda 8. Y de esta forma nosotros obtenemos pues nuestra ecuación general. Listo, chicos, hasta aquí sería nuestra clase del día de hoy. Tengo, jóvenes, algunos ejemplos, pero no sé si